¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con la unidad 2 de la materia de procesos de fabricación. Si ustedes recuerdan un poquito las clases anteriores, pues vimos todos los procesos de manufactura, cómo se clasifican, la categorización. Se vio la parte de la introducción a lo que es la manufactura, su historia y qué era el concepto de ingeniería concurrente. El día de hoy vamos a ver la unidad 2 y la unidad 2 el tema se llama fundición y moldeo. ¿Y en qué consiste la fundición y el moldeo? Pues como ustedes observan la imagen, consiste en cambiar del estado sólido al estado líquido el material para que después este sea vaciado en un molde. Este va a solidificar de acuerdo al tipo de material que nosotros o que ustedes vayan a usar. En este caso, recordando un poquito, pues hay muchísimos tipos de materiales. Recordando, hay aceros al carbono, aceros inoxidables para herramienta y entre muchos otros materiales. Aquí les muestro que tiene ventajas el proceso de moldeo. ¿Cuál es su ventaja? Pues que por el método de moldeo podemos fabricar piezas complejas, como se muestra del lado derecho superior, y se pueden fabricar piezas muy grandes. Esto significa que pues el proceso de moldeo tiene su ventaja de que podemos fabricar cualquier pieza, ya sea grande o pequeña o de geometrías complicadas. Pero también tiene sus desventajas. Las propiedades mecánicas que se obtienen debido a la solidificación pues requieren después de un tratamiento térmico para mejorar esas propiedades. Cuando la pieza se obtiene, esta pieza tiene en ocasiones porosidades, o sea, sale muy porosa, muy rugosa. Sus dimensiones no son tan exactas como por el proceso de maquinado. El acabado superficial pues no es tan bueno. Y lo otro es que también genera riesgos ambientales. O sea, significa que desprende vapores y al mismo tiempo es peligroso y genera contaminación. Entonces tiene sus ventajas y desventajas. Si ustedes observan, los moldes se pueden clasificar en dos tipos, abiertos o cerrados. Del lado izquierdo está un molde abierto, donde se vierte lo que es el material fundido. Este molde, toda la carcasa a veces es hecha de madera o en su defecto metal. El interior tiene como para poder fabricar lo que es la geometría de la pieza, se utiliza en ocasiones arena, que es lo más fácil de desarrollar. Si ustedes observan, los moldes cerrados está constituido por dos partes. Dentro de todo lo que está dentro del molde, todo lo que tiene la geometría se le llama cavidad. La cavidad, dentro de la cavidad hay dos partes muy importantes, como lo muestro en la imagen, lo que es el corazón. El corazón nos ayuda a generar huecos dentro de las piezas. Si ustedes quisieran tener un hueco en la pieza final, se le ponen corazones. Y también tenemos una parte importante que es la mazarota. La mazarota, ¿en qué nos ayuda? Recuerden que todos los materiales al solidificar tienden a dilatarse o expandirse. Entonces la mazarota en realidad lo que nos está ayudando es a que cuando el material vaya a solidificar y este se expanda, la mazarota nos va a ayudar a que este no vaya a quebrar o a fracturar lo que es nuestro molde por la expansión térmica. También lo del molde cerrado tiene una copa, la copa de vaciado. Esa copa de vaciado nos va a servir
para vertir lo que es el material ya, perdón, ya fundido. También lo van a encontrar como bebedero de colada, y puede tener dos partes, parte superior y parte inferior, el molde, de acuerdo si ustedes lo van a fabricar con dos piezas. Los procesos de fundición se van a dividir en dos tipos: moldes permanentes y moldes desechables. Recuerden que los permanentes son los que se fabrican principalmente de metal, y se usan para la fabricación de piezas en serie. O sea, están fabricando miles de piezas en una semana. Y el desechable, pues es nomás se usa cuando van a fabricar una pieza especial, o sea, una sola pieza. Incluso el molde se destruye y pues se obtiene lo que es la pieza. Aquí les muestro el corazón de una pieza, el cual se está sujetando con unos sujetadores de plástico parecidos a los clavos. Y también se encuentra lo que es la mazarota. Cuando se vacía el líquido, pues ya sale la pieza final, como la que muestro del lado derecho en la imagen C. Aquí hay un molde de madera, donde se está fabricando un eje. Este molde de madera, pues se está utilizando lo que es perdón, el moldeo mediante una caja hecha de madera, del cual se fabricó una pieza sólida. Aquí estamos mostrando partes de maquinaria que son enormes, fabricadas a partir de lo que es arena, molde por arena. Se está vaciando lo que es el líquido y se está mostrando cómo está la pieza ya final. Aquí hay cosas importantes que debemos de calcular: la cantidad de calor necesario para fundir el material o la materia prima. En segundo, la velocidad de vaciado, y también el tiempo de solidificación. ¿Cuánto tiempo se lleva para llevar a cabo la solidificación? El calentamiento y el vaciado nos vamos a calcular con la siguiente ecuación, donde H es el calor necesario para fundir una determinada cantidad de material. Rho es la densidad, que multiplica el volumen por el calor específico en estado sólido, por la temperatura de fusión del material menos la temperatura inicial, más el calor de fusión, más el calor específico en estado líquido, multiplicado por la temperatura de vaciado menos la temperatura de fusión del metal. Esto se parece mucho a la ecuación de capacidad calorífica. En realidad aquí lo que estamos haciendo es calcular cuánta energía vamos a necesitar para fundir 50, 30, 10 kilos de acero, tomando en consideración que este va a estar en estado sólido y que va a llegar un momento en que se va a transformar al estado líquido. Entonces esta es la ecuación para calcular el calor. Si ustedes observan, cuando se está vaciando lo que es el líquido fundido, aquí hay algo muy importante que debemos de considerar: la velocidad de vaciado. Para calcular esa velocidad de vaciado, pues no es complicado. Es una ecuación muy simple que ustedes van a seguir utilizando. Lo van a seguir utilizando en la materia de mecánica de fluidos, en donde vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli. Y la ecuación de Bernoulli en realidad es una ecuación de equilibrio, que consiste en calcular las diferencias de energías. Por ejemplo, si tenemos una altura a la que estamos vaciando lo que es el material, se va a generar una energía potencial y una energía cinética, más una pérdida de fricción. ¿Debido a qué? Pues a que cuando choque el líquido entre las paredes, pues reduce lo que es la velocidad. Va a llegar a una altura H2, de una H1 cambia a una H2, y la energía potencial en el punto 1 al punto 2, pues también se van a generar energía potencial y energía cinética y una pérdida secundaria. Entonces,
Si nosotros nos colocamos en la parte superior donde está el orificio de vaciado o la cola, donde estamos vaciando lo que es el líquido, podemos nosotros poner un punto 1 al iniciar el vaciado y un punto 2 en la parte de cuando está entrando lo que es el líquido a la cavidad. De aquí surge la siguiente ecuación. Nosotros sabemos que si nos colocamos en un punto, pues en el punto que iniciamos está en reposo, por lo cual P1, B1 van a ser 0, porque todavía no hay movimiento. Cuando esto cambia, pues ya vamos a despejar y vamos a obtener lo siguiente. La ley de continuidad dice que el flujo a lo que se está vaciando el material fundido va a ser igual a la velocidad 1 por el área 1 y esto va a ser igual a la velocidad 2 por el área 2, o sea que se va a mantener constante. El tiempo de llenado del molde va a ser igual al volumen sobre el flujo de material, o sea, el gasto volumétrico. De esta manera vamos a calcular el tiempo de llenado de lo que es la cavidad cuando estemos vaciando el material. Aquí está un ejemplo que nosotros podemos calcularlo. Si decimos que el bebedero de un molde mide 25 centímetros de largo y el radio en su base de la sección transversal es de 1 centímetro, o sea que es un círculo por donde estamos vaciando lo que es el líquido fundido. El bebedero alimenta un vaciadero horizontal que conduce a la cavidad de un molde que tiene geometría mostrada en la figura. Determine la velocidad del metal derretido en la base del bebedero, la tasa de flujo volumétrico y el tiempo que tarda el llenado. ¿Cuánto se tarda en llenar la cavidad? Y eso lo vamos a hacer muy fácil. Voy a copiar esta pantalla. Si ustedes recuerdan, aquí está recordando un poquito la ecuación de continuidad. Sabemos que para poder calcular, de aquí surge una ecuación muy interesante. Esta ecuación les va a servir para poder determinar el primer inciso. Recuerden un poquito esta ecuación, por favor, para que no se les complique. Bueno, vamos a hacer el ejemplo que les mostré. Me voy a pasar a Paint y en Paint voy a solucionar el problema. Nomás permítanme un poquito nada más. Vamos a continuar. Bueno, si ustedes observan, voy a abrir Paint. Voy a abrir Paint y de la ecuación de continuidad surge lo siguiente. Como de un punto, de aquí comenzamos, recordando un poquito, de un punto de este punto va a caer a este punto. Lo que es el líquido significa que de aquí a aquí hay una altura. Hay una altura llamada H. Entonces la ecuación de Bernoulli, si yo me coloco en un punto, en este punto de arriba o en el inferior, si me coloco en el inferior, que aquí sea H2 y que aquí sea H1, entonces si yo comienzo de aquí, significa que mi altura H2 va a valer 0 porque ahí todavía no hay altura. Por lo tanto, la ecuación de Bernoulli, esa ecuación que les mostré,
de continuidad de la de Bernoulli se reduce a lo siguiente. H1 va a ser igual a la velocidad 1 sobre 2 veces la gravedad. 2 veces la gravedad. Va a ser velocidad 1 o velocidad 2, puede ser como ustedes, lo mismo. Pero la velocidad está al cuadrado. Al cuadrado, la velocidad al cuadrado. Entonces, si yo tengo lo que es la velocidad, ¿cómo voy a calcular la velocidad? Perdón. La velocidad, despejando de esta ecuación, la velocidad 2 va a ser igual a la raíz de 2GH. O sea, significa que despejé nada más, despejé lo que es la ecuación, nada más. Y esto es como voy a calcular la velocidad. La ecuación de continuidad se redujo a esto porque pues H2 vale 0, la energía potencial en este punto vale 0, hasta que no llega al segundo punto inferior ya hay una energía potencial y energía cinética. Y de esta manera pues ya puedo hacer lo que es el cálculo. El cálculo pues es muy simple. Si ustedes recuerdan, la gravedad es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Sobre segundo, esa es una constante universal, eso ya ustedes lo saben. La altura 25 centímetros de largo. Significa que si están 25 centímetros de largo, H vale 25 centímetros. Si lo convierto a metros, va a ser 0.25 metros. Entonces aquí voy a hacer el cálculo. Ya ustedes lo hacen en su calculadora cuando tengan tiempo. Y voy a calcular esa cosa. Listo. Es 2 veces la gravedad por la altura. Significa que voy a multiplicar 2 por 9.81 metros sobre segundo cuadrado por la altura, que es 0.25 metros. O sea, los centímetros los estoy convirtiendo a metros, los 25 centímetros los estoy convirtiendo a metros. Ok. Y de esta manera, pues calculo lo que es la velocidad de vaciado. La velocidad de vaciado, ustedes lo pueden hacer en su calculadora. Después me está pidiendo el inciso B. Este es el inciso A. El inciso B me dice que calculemos el flujo volumétrico, cómo se está metiendo el líquido sobre el molde, a la cavidad, para poder ser rellenada. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. B. El flujo volumétrico, pues ya no está complicado, es igual. Sabemos que vamos a aplicar la ecuación de continuidad, la que les mencioné, que el flujo de líquido volumétrico va a ser igual a la velocidad por el área. Si ya tengo la velocidad y tengo que el bebedero tiene una sección transversal de 1 centímetro, significa que la sección transversal de aquí mide un centímetro. Entonces,
Si calculo el área de esta sección transversal, que es un círculo, pues es igual a pi por radio al cuadrado. Para calcular el área, ya tengo la velocidad, la que me arroja del inciso A, y ya obtengo el inciso B. Y el tiempo de llenado del molde, el inciso ABC, el tiempo de llenado lo vamos a colocar como MTF. Tiempo de llenado va a ser igual a la velocidad, perdón, al volumen de la cavidad sobre el flujo volumétrico, que es Q. El volumen de la cavidad, pues yo sé que es un sólido, un cubo, un metro por un metro por un metro, pues es el volumen de esta cavidad es un metro por un metro por un metro. Y el volumen va a ser un metro cúbico. Entonces, un metro cúbico y tengo el área. Pues el área es pi por radio al cuadrado, es un círculo. El diámetro es 1 centímetro. Significa que yo tengo que convertir un centímetro, lo tengo que convertir a metros. El diámetro es igual a 1 centímetro y esto es igual a 0.01 metro. Y para calcular el área de la sección, pues eso, recuerden que el área es igual a 3.14 a pi 3.14 que multiplica al radio 0.01 sobre 2 es el radio al cuadrado para calcular el área. Y ya tengo todos los datos, ya puedo calcular todo lo que es la velocidad del metal, la tasa del flujo volumétrico y el tiempo que tarda el llenado. Entonces, de esta manera podemos calcular estos tres parámetros, que desde mi punto de vista, pues es sencillo y muy fácil de realizar. El tiempo de llenado. ¿Y qué es la fluidez? La fluidez se refiere a qué tan viscoso va a estar el material cuando se está transformando al estado líquido. Esto es importante, ¿por qué razón? Porque si no, pues la pieza va a llegar o la pieza no se va a formar de la manera correcta, o sea, completa. Y todo esto va a provocar, por ejemplo, que haya poros, que se generen óxidos y muchas otras cosas que vamos a provocar si la fluidez no es la adecuada. ¿De qué va a depender la fluidez? Pues va a depender del tipo de material que estemos usando, si es un material eutéctico o eutectoide, si es un acero de bajo carbono, de alto carbono, si es un acero inoxidable, si es una aleación de estaño cobre y entre muchas otras cosas. La fluidez va a ser afectada al igual que el calor de fusión, y de esto va a depender que cada material, su solidificación sea totalmente diferente. Significa que a veces los aceros no funden a una sola, no solidifican a un tiempo determinado, sino transcurre un determinado tiempo antes de fundirse, antes de solidificarse. Aquí está un aparato que se usa para medir la fluidez del material. Se coloca en el vertedero
o donde está la copa, se vacía lo que es el líquido y se mide el tiempo que transcurre en recorrer todo ese material por la forma del serpentín que ven, y se mide el tiempo o la viscosidad con respecto al recorrido que tiene el líquido o el material ya fundido. Aquí les muestro una gráfica de cómo la temperatura con respecto al tiempo de los materiales, cómo va solidificando, cómo solidifica. La temperatura vertida, si ustedes observan, se calienta, llega un momento en que el material se funde y después se enfría. Y ustedes observen que hay una pendiente inicialmente, y este es el enfriamiento del líquido. Se está enfriando lo que es el líquido. Después que se enfría el líquido, empieza la solidificación, pasa un determinado tiempo. Conforme el enfriamiento del líquido se está llevando a cabo, tanto el tiempo está transcurriendo como la temperatura está disminuyendo. Llega un momento en que va a solidificar el líquido y permanece la temperatura constante un determinado tiempo, y posterior a eso el material empieza con su solidificación. ¿De dónde va a solidificar? Del exterior hacia el interior de la pieza final. Y aquí les muestro cómo está solidificando un material, y ustedes están observando que los granos son equiaxiales, están en diferentes orientaciones en el centro, y en las paredes son granos más pequeños. ¿Por qué? Pues por el enfriamiento que comenzó de la parte externa a la parte interior, a la parte interna, y esto provoca pues que el material no salga homogéneo en cuanto a sus propiedades mecánicas. Por eso se requiere ya un tratamiento térmico para homogenizar. Aquí hay una aleación. Este es el diagrama de fase de una aleación. Si ustedes observan, esta es una, no se alcanza a notar a qué corresponde, pero dice que es un diagrama de fase de una aleación níquel-cobre, 50 y 50%. En el eje de las X se encuentra el 50, en la línea del centro está a 50 y 50, tanto de níquel como de cobre, y generan este diagrama de fase. Si ustedes observan, si me coloco en este punto, es cuando va a comenzar la solidificación. Va a transcurrir la temperatura va a bajar para llegar de un estado líquido a un estado sólido. Está solidificando. En un determinado tiempo tardó para solidificar lo que es el material. O sea, no solidifica instantáneamente, sino va solidificando lentamente conforme transcurre el tiempo y la temperatura va disminuyendo. Entonces, esto es algo muy importante que deben de tomar en consideración. Entonces, aquí está una aleación eutéctica, una aleación eutectoide y eutéctica, pues su composición química totalmente son distintas. Y esta tiene un comportamiento muy diferente. En el centro también se forman granos más pequeños, al igual que en las paredes, pero llega un momento en que también hay granos alargados. Significa que su solidificación es totalmente distinta. Y entonces, para calcular el tiempo de solidificación, va a ser igual a una constante del molde, que es constante del molde, y hay tablas, donde n es un exponente y que la mayoría lo usan como el 2. ¿Por qué el 2? Porque se hizo de forma empírica, significa que ya muchos han fabricado moldes y el valor de él vale 2. El volumen sobre el área, volumen del fundido sobre el área de la superficie del fundido, podemos calcular el tiempo de solidificación. Ya recuerden que el tiempo de solidificación para cada aleación es muy diferente. La regla de Shchev-Voronov indica que un fundido con una razón grande de volumen a superficies se enfriará y solidificará con más lentitud que otra con una razón menor. ¿Esto qué significa?
pues que es lógico que digamos que una pieza más grande va a tardar en solidificar más tiempo. Y pues esa es la regla de Shcherbakov, el cual establece este principio y la ecuación que les mostré. También dice que estudiará el tema de contracción, es la razón por la que se necesitan las mazarotas. Recuerden que lo que les dije, la mazarota es un espacio que queda en el molde con la finalidad de que no vaya a dañar, que le demos ese chance de que se expanda. Aquí les muestro algunos defectos que tienen o que se pueden provocar en el moldeo. Si ustedes observan, se pueden formar lo que son rechupes, se pueden generar contracciones, se pueden generar huecos, lo cual pues ya sería un producto de muy mala calidad. Y tendríamos que buscar por técnicas de ultrasonido, por líquidos penetrantes, partículas magnéticas, si hay defectos en el interior. Aquí está la contracción volumétrica de algunas aleaciones, tanto en su solidificación o contracción térmica, ya establecidas de acuerdo a esta referencia. Solidificación direccional, a veces solidifican en un sentido, se generan rechupes en un sentido. ¿Por qué motivo? Pues por el motivo de que el molde no está totalmente cerrado, o que solidificó muy rápido, o que vaciaron muy rápido el material. Bueno, hasta aquí dejamos la clase de hoy. La tarea es cómo se diseña la mazarota. Entonces me van a investigar cómo diseñar la mazarota, cómo encontrar el diseño de una mazarota. Gracias.